Entonces, les estaba contando, cuando aparece el presidente Uribe es muy novedoso, porque es la primera vez que alguien empieza a hablar de la seguridad, es la primera vez que alguien empieza a decir que no parece adecuado que los colombianos tengamos que sufrir pues lo que estábamos sufriendo y que el Estado no estuviera del lado de la ciudadanía. Y esa aparición del presidente Uribe cambia en general las cosas, porque empezamos a sentir, sí, esto, es decir, la sociedad colombiana lo había dado todo por la paz. Habíamos hecho las negociaciones, habíamos hecho una nueva constituyente, habíamos hecho la constitución, habíamos ¿no? embarcado todo lo que se nos había dicho que servía para la paz con todas las fuerzas políticas unidas, porque esto es importante que ustedes lo sepan. En ese momento el Partido Conservador, como el Partido Liberal, como los de izquierda, como los distintos que había, todos estaban a favor de la paz y todos trabajaban en esa constituyente y en esas nuevas instituciones. Sin embargo, la situación no fue la que esperábamos. Nos habían prometido la paz en los 80s y en los 90s, y durante toda la década de los 90s hubo un enorme caos social. Yo posteriormente me he quedado pensando qué fue lo que nos pasó, porque yo creo que habiendo sido, a pesar de que era una niña, como les digo, pues partícipe o haber visto lo que pasó en esa época, sí me genera la pregunta de por qué no funcionó. ¿Por qué si la sociedad colombiana toda estuvo junta? ¿Por qué si la sociedad colombiana toda le apostó a la paz? Si hicimos todo lo que había que hacer, si perdonamos todo lo que había que perdonar, ¿por qué siguió la violencia? Y yo creo que ahí hay una pregunta que es muy importante y que para mí la respuesta fue porque dimos un mal mensaje a la comunidad, porque le dijimos a los ciudadanos que finalmente las normas no era tan necesario cumplirlas y que el Estado podía negociar con grupos ilegales y que el Estado podía perdonarlos y que los ilegales tenían casi que un derecho de tratar de negociar con el Estado. Cuando llega el presidente Uribe y el Estado empieza a actuar, y con esto quiero decir, porque muchos jóvenes, a mí me parece que esto es muy importante que ustedes lo tengan en mente. Muchos jóvenes creen que es que Uribe fue el de la guerra. No, Uribe no fue el de la guerra. La guerra estaba sucediéndose. Todos los grupos ilegales del país asediaban a la comunidad colombiana. Todos los grupos ilegales del país tenían en jaque al Estado colombiano. Colombia era un estado donde nadie tenía derecho a nada. No podíamos ni siquiera salir, como les decía, de las ciudades. Entonces, cuando Uribe llega, lo que sucede es que el Estado finalmente se siente obligado a defender a los ciudadanos. Y entonces por primera vez el ejército decide acompañar a los ciudadanos a salir de las ciudades y pasar hasta la otra ciudad. Cosas tan simples como esa, salir de una ciudad a otra, no se podían antes del presidente Uribe. Y entonces todo eso empieza a generar una enorme pregunta. Y es la pregunta sobre, bueno, el Estado tiene el deber de defendernos y los grupos ilegales no están bien. Y cuando el Estado tiene que actuar y tiene que defender la seguridad, pues está cumpliendo su deber, es lo que le toca hacer al Estado. Y ahí vamos, la situación cambió radicalmente. Colombia empezó a volverse un país con un montón de oportunidades, un país donde la gente se volvía a sentir contenta, un país donde los ciudadanos tenían ganas de invertir, un país donde había oportunidades para los jóvenes, un país donde la economía se reactiva. Y eso estaba basado en los tres pilares del uribismo, que eran la seguridad democrática, que significaba no solamente la fuerza pública al servicio de la ciudadanía, era al servicio de la ciudadanía, era la defensa de la seguridad, era la idea de que la seguridad es un valor fundante de todos los demás derechos. ¿De qué te sirve a ti que haya educación o que haya salud si sales a la esquina y te matan? ¿De qué te sirve a ti que haya oportunidades laborales si no puedes disfrutar de ellas porque la situación de zozobra y de falta de seguridad te quita esas posibilidades? Entonces lo primero era entender la seguridad, primero como un derecho ciudadano, segundo, como un valor fundante, como la piedra que permitía que todos los demás valores pudieran avanzar y pudieran estar, digamos, de acuerdo a lo que los ciudadanos quieren. Y la seguridad entonces vuelve al ejército y a la policía como en aliados de los ciudadanos, como aquellos que le ayudan a los ciudadanos a poder disfrutar de todos los demás derechos. Eso no significa que los demás derechos podían descuidarse. El concepto de cohesión social era precisamente
ese, y era: nosotros no podemos dejar que la gente sufra, pase hambre, tenga dificultades, porque este es un país con enormes problemas de equidad, de oportunidades. Entonces el Estado no solamente tiene que resguardarle su vida y su seguridad, sino que tiene que avanzar en darle todas las oportunidades que se requieren. Y entonces se crean todo tipo de programas de asistencia social y de inversión. Entonces ahí vienen, digamos, los dos pilares, que son la cohesión social y la confianza inversionista. La cohesión social es todo lo que le tenemos que dar a la ciudadanía, a todos los que están en una condición de vulnerabilidad, que están en la pobreza, que no tienen empleo y que necesitan atención del Estado para no pasar dificultades. Se crece Familias en Acción, se crea todos los programas del adulto mayor, todos los programas de primera infancia, se empieza a mejorar la cobertura en educación, la cobertura en salud, para que los ciudadanos no solamente sepan que van a estar vivos, sino que van a tener unos derechos. Y para apalancar esas concesiones que iba a entregar el Estado es necesario generar la confianza inversionista, que es básicamente vamos a traer privados para que hagan negocios, para que generen empleos, para que paguen impuestos y para que todo el sistema cierre. Porque si no tenemos privados que inviertan, si no tenemos empresas grandes que generen empleos, pues vamos a terminar como Venezuela. Primero, con una cantidad de cosas dependiendo del Estado, que el Estado tiene que pagar todos los sueldos porque todo es del Estado. Y entonces, ¿quién paga impuestos? Y como no hay quien pague impuestos, y si baja el precio del petróleo, que eran las rentas que tenían en Venezuela, pues entonces simplemente no hay dinero con que financiar a las personas. ¿Qué termina pasando aquí? Pues que se quiebran las empresas, ya no hay plata para pagar los programas sociales, y como el petróleo bajó de precio, pues ya no había plata definitivamente. Los empresarios se van, buscan establecer sus empresas en Colombia, en Perú, en México o en cualquier otro sitio. Los puestos de trabajo se le dan entonces a peruanos, colombianos o mexicanos, los venezolanos se quedan desempleados, el Estado tiene que hacerse cargo de más personas todavía, pero como ya no había el precio del petróleo alto, pues se vuelve cada vez más difícil mantener esos recursos. ¿Qué termina pasando? Pues que quiebra el país. ¿Qué pasó en Colombia? Pues todo lo contrario. Como estábamos con un programa que atendía a la ciudadanía, que superaba pobreza, que avanzaba en todo lo que socialmente necesitamos en Colombia, pero al mismo tiempo apoyaba el empresariado privado. Le daba, por ejemplo, rebajas en los impuestos de renta para que hicieran inversiones, sobre la base de que esas inversiones después van a producir, porque las inversiones, una vez usted las ha hecho, pues no se las va a llevar. Entonces usted les rebaja la plata para que ellos traigan inversión, inviertan, generen empresas, se generan puestos de trabajo y se genera también capacidad de que muchos paguen impuestos, no solamente los empresarios, sino muchos de los empleados también terminan pagando impuestos, y entonces vamos teniendo una bolsa más grande. Y el modelo del presidente Uribe cambió a Colombia. A uno le puede gustar o no el presidente Uribe, a uno le puede gustar o no las cosas que hizo, pero lo que no puede negar es que Colombia era una antes del presidente Uribe y se convirtió en otra después del presidente Uribe. En mi opinión, no eran solo los tres pilares, sino la sensación que empezó a generar el gobierno de que cuando uno actuaba bien, cuando uno era un ciudadano honrado, el gobierno era capaz de apoyarlo. El gobierno era capaz de estar del lado de los ciudadanos y no del lado de los violentos. Y que cuando uno era un delincuente en el gobierno del presidente Uribe, no le iba a ir bien. Claro que hubo errores, claro que hubo faltantes, claro que hubo mil cosas que se hubieran podido hacer mejor. Pero esa no es la discusión. Lo que estamos diciendo es: ese modelo tenía una serie de virtudes, ese modelo tenía una serie de cosas que le permitían a la ciudadanía sentir que íbamos avanzando y que las cosas iban a salir bien. Claro que hubo cosas terribles que sucedieron, como los falsos positivos, pero eso no era culpa del presidente Uribe. Claro que hubo cosas que sucedieron, como corrupciones aisladas que se dieron durante el gobierno, que no eran culpa del presidente Uribe, que hacen parte de la corrupción que tenemos que erradicar en el país. Yo no quiero dedicarme ahorita a hablar, digamos, de las críticas que hay sobre el gobierno Uribe, porque creo que eso pues no hace parte de este debate. Lo que hace parte de este debate es ¿qué nos puede conducir a la paz? ¿Cuáles son los mecanismos que nos pueden conducir a la paz? Entonces, hemos visto que en los años 80 se hicieron procesos sumamente serios para darle salida negociada a lo que entonces también llamaban el conflicto armado, pero terminó pasando pues que no hubo paz.
Y yo quiero en esto ser muy clara. Yo no estoy diciendo que es que el EPL o el M-19 no cumplieron. Yo creo que seguramente cumplieron en su enorme mayoría. No podemos decir que todos, pero en su enorme mayoría cumplieron. Entonces ustedes me dirán, ¿y entonces por qué decimos que el proceso no funcionó? Pues porque el final de la ecuación fue que tuvimos más violencia que antes. Porque lo que termina pasando, en mi opinión, y en la de muchos de quienes estamos en esta postura, es que se termina dando una mala imagen, un mal ejemplo a la ciudadanía en el futuro. Subir esto un poquito, perdónenme un segundo. Terminamos dando un mal ejemplo. Yo ahí estoy viendo que me escriben mucho y me gustaría poderles contestar todas las preguntas, pero quiero dedicarme un poco primero a que hablemos del tema en general. Entonces, si uno le dice a los peores criminales que cometieron los crímenes más atroces como los que cometieron las FARC, que no hay que pagar ni un solo día de cárcel, pues uno puede creer que ese es el precio necesario para que las FARC dejen de matarnos. Y puede que ese sea. Puede que las FARC solamente estén dispuestos a dejar de matarnos si nosotros les entregamos toda la lista de concesiones de cosas que les entregaron. Pero la pregunta es si el hecho de que las FARC nos dejen de matar va a significar la paz para Colombia. Porque yo lo que veo es que eso es una visión limitada en el sentido de ver el espectro de las violencias que hay en Colombia y limitada en términos del tiempo o de la duración del resultado de esa medida. Y quiero hablar de las dos cosas. Digamos, en el horizonte, hablando de una cosa como horizontal, creo que la visión es limitada porque está desconociendo que las FARC, en el mejor de los casos, pone el 20% de las víctimas violentas en Colombia. Es decir, el 80% las generan otras formas de violencia en el país. Y entonces la pregunta es, 20%, vamos a reducir el 20%, pero vamos a generar, y aquí lo quiero decir en el plano del tiempo, vamos a generar el sentimiento de que no importa que usted genere una serie de crímenes o cause todos estos crímenes, porque al final lo pueden perdonar. ¿Y entonces qué pasa? Pues que si ustedes lo pueden perdonar, pues ¿por qué si puede perdonar a las FARC no puede perdonar al ELN? Y si puede perdonar al ELN, ¿por qué no puede perdonar al Clan Úsuga? Y si puede perdonar al Clan Úsuga, ¿por qué no perdona a la máquina? Y si puede perdonar a la máquina, ¿por qué no perdona a las Águilas Negras? Porque todos esos grupos no sienten que haya una enorme diferencia entre ellos y las FARC, porque todos hacen lo mismo, porque tienen minas ilegales, porque se dedican a sacar con mercurio oro, porque se dedican a extorsionar, porque se dedican al tráfico de drogas, porque controlan cultivos ilícitos, porque tienen vínculos con organizaciones ilegales como los Zetas en México, como Al Qaeda en Oriente, en fin, miles de vínculos que los hacen exactamente iguales. Entonces nos dice el gobierno, no, es que es muy distinto porque las FARC son un grupo que ha ejercido violencia política y en cambio los otros son bandas criminales. Ese es, digamos, uno de mis primeros problemas. Yo no puedo entender cómo uno puede decir que aquí hay una violencia política y en los otros hay unas bandas criminales. Porque si usted está cometiendo actos violentos que son idénticos, está cometiendo exactamente los mismos delitos, pues me parece que es un poco difícil pensar que hay algún tipo de diferencia. Entonces, en ese sentido, yo quiero plantearles lo siguiente. Entonces lo que uno necesita es que los Úsuga tengan un discurso político para que sean menos malos. O el discurso político no cambia para nada la realidad de las maldades que han hecho las FARC frente a los demás grupos ilegales, como los paramilitares. ¿Yo qué siento? Siento que podemos hacer una negociación mejor. Sí podemos, porque se hizo con los paramilitares. Esto es algo que digamos, yo creo que vale la pena que como uribistas y como militantes en el no tengamos muy en cuenta. La negociación con los paramilitares se hizo y se hizo sin que se capitularan valores fundamentales de la sociedad. Claro que hubo impunidad, un nivel de impunidad, pero muchísimo menor. Y lo principal era, lo que buscaba la ley de justicia y paz no era impunidad, era todo lo contrario. Era, ustedes se entregan, ustedes tienen que contar la verdad, tienen que entregar los bienes, y nosotros a cambio de todo eso les vamos a dar unas penas muy corticas. No los 60 años que merecerían por todos los crímenes, el narcotráfico y las cosas atroces que hicieron. No, les vamos a hacer una rebaja y van a pagar 7 años de cárcel.
que es bajísimo para todo el daño que causó el paramilitarismo en Colombia, para toda, digamos, la destrucción, las masacres, la toma de pueblos, los secuestros, el narcotráfico. Es decir, debían pagar de por vida. Pero lo que les dijimos fue, van a pagar un periodo de tiempo corto y con ese periodo, contando la verdad y entregando los bienes, pues van a quedar libres. Entonces muchos me van a decir, ah, sí, claro, pero solamente pagaron cárcel 2000 y pico y la mayoría quedaron libres y la verdad se entregaron muy pocos bienes y la verdad que se supo fue pequeña frente a las cosas que debiéramos saber. Y yo les diría, sí, en eso yo estoy de acuerdo con ustedes, yo creo que se hubiera podido hacer mejor. La Fiscalía General de la Nación no tenía la preparación para asumir el juzgamiento de miles de paramilitares que nadie conocía, que no hacían parte de la historia de nadie, que no estaban inscritos en ninguna parte, que nadie sabía que eran paramilitares. La Fiscalía no tuvo capacidad para identificar todos los bienes, se recogieron muchos bienes, pero eran muy pequeños frente a la enorme fortuna que habían acumulado los grupos ilegales. Creo también que faltó capacidad para procesar, para conocer la verdad. A mí me hubiera gustado unos canales donde la ciudadanía hubiera podido conocer todo lo que los paras estaban declarando, pero yo les voy a contar a qué creo que se debe todo ese fracaso que tuvimos en términos de lo que se hubiera podido hacer o de lo que aspirábamos que se hiciera. Primero, la Corte Constitucional decidió que no era viable que hubiera un canal donde los paras salieran confesando sus delitos. Lo consideró porque pensaban que si un paramilitar veía por televisión lo que estaba diciendo el otro, pues todos iban a poner de acuerdo como frente a las mentiras y que era más importante preservar, digamos, la verdad en términos de que cada uno contara y luego se pudiera hacer una fusión. Yo creo que eso fue un error, porque al país le hubiera servido muchísimo más haber visto a los paramilitares confesando los delitos y haberlos obligado a hacer esas declaraciones públicas de arrepentimiento, de pedida de perdón a través de medios masivos que todos los colombianos hubiéramos podido ver. Y creo que eso le hubiera servido más a las víctimas, haberse visto reconocidas de manera pública y no simplemente en unos tribunales de los cuales no tenemos mayor información. Segundo, creo que nos faltó haber permitido, por ejemplo, juzgamientos en bloque, donde hubiéramos podido decir, bueno, todo el bloque, no sé, Caribe lo vamos a juzgar, los máximos responsables van a tener que pagar las penas más altas, para el grueso que no haya sido incurso, pues vamos a hacer este tipo de amnistía o de concesión y hubiéramos podido avanzar en eso. Haber tenido mayor transparencia en los procesos de reinserción, yo creo que hubiera sido interesante, es decir, haber hecho un seguimiento de algunos casos emblemáticos y mostrar cómo estaban pasando de un lado al otro y cuáles eran las cosas. Lo vimos en muchos sentidos en el caso de Karina. Sin embargo, ese proceso dio resultados muy positivos. El índice de homicidio a partir de ese proceso empezó a disminuir en Colombia, ustedes lo han visto, se ha mantenido en esa disminución. Los paramilitares eran el grupo más sanguinario que tenía Colombia, era el grupo más violento porque entre otras habían sido exitosos en su control de miles de áreas de Colombia, con una crueldad increíble, un grupo narcoterrorista que además había tenido éxito en insertarse a la política. En fin, era un grupo muy difícil y sin embargo se logró. Y yo creo que la reducción que empezamos a ver era esperanzadora, porque era decirnos que los grupos ilegales iban a ser derrotados por el Estado, que iban a negociar con el Estado, que iban a pagar cárcel, que iban a contar la verdad, iban a entregar, aunque fuera parte de sus bienes. Y creo que esto generaba un enorme estímulo a la consolidación del Estado de Derecho. El poder decir que queríamos una paz, pero con justicia, y que no íbamos a hacer nunca más concesiones totales que le dieran una impresión equivocada a los otros grupos ilegales, porque aquí no iba a haber impunidad para nadie y aquí no iba a haber premio, bajo ninguna circunstancia, para ningún narcoterrorista. Colombia empezaba a sentir que la ley no solamente existía, sino que iba a ser aplicada. Yo creo que eso era lo más importante que se logró con la negociación de los paramilitares. Y entonces llegamos a esta negociación. Muy bien que se negocie. Yo estoy de acuerdo con que se negocie. Me parece que se puede negociar cuando los estados no están siendo capaces de salir adelante. Pero miremos los términos de la negociación, que es lo que me interesa. Nosotros hemos dicho,
necesitamos que paguen cárcel. Entonces me dicen, pero es que usted quiere llevar a la cárcel a todos los miembros de las FARC, los 10.000 o los 15.000 o los 17.000 que son. Por supuesto que no. Yo lo acabo de explicar con el caso de los paramilitares, pero creo que es bueno que lo repitamos y que todos los que estamos en la campaña por el no tengamos esto muy claro. Nadie está diciendo que hay que hacer una cárcel para 17.000 o 10.000 miembros de las FARC. No. Lo que queremos es que los responsables de crímenes atroces, crímenes de guerra, esos sean los que paguen cárcel. A los otros nos parece bien que les hagan una amnistía con unos compromisos claros de contar la verdad, de entregar bienes y sobre todo de garantías de no repetición. Cualquier miembro que vuelva a estar metido en acciones criminales, pues tiene que asumir entonces toda la carga de lo que serían los crímenes que le debe a la sociedad. Pero lo importante es que los criminales de lesa humanidad, los criminales que cometieron crímenes de guerra, pues terminen pagando por esos crímenes. ¿Y por qué? Porque ese es un principio internacional del derecho, pero es un principio, digamos, de la existencia del derecho. ¿Para qué vamos a tener ley si cuando los peores crímenes se ejecutan, entonces decimos, no, como estos criminales son tan fuertes, pues a estos no les vamos a aplicar la ley? Porque eso destruye la institucionalidad colombiana. ¿Cómo le vamos a decir a un ciudadano después que porque se robó un celular, que porque se robó una bicicleta, o porque no le pagó los alimentos a su hijo, va a tener que ir a la cárcel cuando aquellos que pusieron bombas en los días de mercado en los pueblos de Colombia no pagan cárcel? Cuando esos que cogieron los niños campesinos y los reclutaron desde los 10 y 12 años no van a pagar cárcel. Cuando los que cogieron las niñas, las violaron y las forzaron en abortos, no van a pagar cárcel. Cuando tenemos gente que tuvo secuestrados miles de colombianos, más de 30.000, que los tuvieron amarrados con cadenas del cuello, amarrados a árboles, no van a pagar cárcel. Es que yo creo que esto hace parte de lo más básico de la humanidad. Es que lo que nos diferencia del resto de seres humanos es el de los seres vivos, es el deseo de justicia. Y la justicia no es venganza. Ahí se equivocan también los del gobierno, porque es que la antítesis de la venganza es la justicia. Es decir, cuando uno estudia todas las teorías de formación del Estado, lo primero que ve es uno forma el Estado para que los ciudadanos no tengan que estarse matando unos con otros y para que cuando a uno le causan un daño, uno no tenga que salir a vengarse por el daño que le causaron, sino que uno le entrega su poder al Estado para que ya no haya más venganzas. Es lo que se llama autocomposición en el derecho. Ya no va a haber más venganzas, no va a haber justicia por la propia mano. No es que si usted me hizo un daño, entonces yo le hago el mismo daño y tengo derecho a hacerle el mismo daño. La ley del talión es todo lo contrario. Es decir, a mí me causan un daño, pero yo le he entregado mi poder al Estado, que ahora tiene la obligación y el deber de administrar justicias y de equilibrar las causas, para que yo pueda perdonar, para que yo como ciudadano no tenga que llevar en mi corazón ningún sentimiento de rencor frente a lo que me ha pasado. El Estado actúa, y el Estado actúa independientemente de los sentimientos. Miren que lo que es interesante de la aplicación de la justicia frente a la venganza es que cuando yo ejerzo venganza, yo soy el afectado, me estoy vengando, lo que está predominando en mí son los sentimientos de odio, de frustración, de miedo, de venganza, mientras que el Estado no tiene sentimientos, porque el Estado es una institucionalidad que no siente. Entonces aplica de manera justa una sanción o unas medidas en contra de quien ha violado la ley sin que los sentimientos negativos de quien ha sido víctima pues influyan. Y eso es la justicia. La justicia es tranquila. La justicia no es vengativa, la justicia es transparente, la justicia es objetiva, la justicia en muchos sentidos es la ejecución de lo que la sociedad ha decidido que es justo. Entonces, cuando hablamos de la justicia, lo que estamos diciendo es que el Estado tiene un deber. Y a mí me parece sumamente peligroso el argumento que está usando el gobierno en términos de que si las víctimas perdonan al victimario, pues no hay por qué aplicar justicia. Entonces nos dicen, si ustedes son suficientemente generosos y perdonan a las FARC, pues el Estado puede, digamos, dejar de lado la obligación que tenía de aplicar justicia porque la víctima ya lo perdonó. Y yo creo que ese no es un argumento aceptable. Les voy a dar dos casos donde ustedes van a ver evidentemente que eso no se puede hacer. Una señora que quiere mucho a su marido, pero el marido viene y le pega. Y le pega durísimo y le quiebra un brazo y le destruye la cara. Y la señora dice, no, por favor no lo juzguen, que yo lo perdono. Nosotros pensaríamos, no, es que no importa que usted lo perdone.
usted lo puede perdonar, independientemente del perdón que usted le haga. Aquí hay una lesión a los valores que consideramos que son aceptables en una sociedad, y si un señor le pega a la esposa, pues tenemos que sancionarlo independientemente de que la esposa lo quiera mucho. Lo mismo, un niño que es víctima del abuso sexual por parte de su papá. El niño puede querer mucho al papá y puede querer perdonar al papá y puede querer que el papá no se vaya a la cárcel independientemente a que haya abusado sexualmente de él, pero el Estado tiene un deber y no puede renunciar a él independientemente a que la víctima lo perdone. Entonces, yo creo que son estadios que no se pueden confundir. El deber de justicia del Estado es un deber que no se puede alterar. La capacidad de perdón de los ciudadanos, pues maravilloso si la tienen, pero si no la tienen tampoco se le puede exigir a una víctima que esté obligada a perdonar. Ni el perdón exime de la responsabilidad penal, ni la falta de perdón es un acto, digamos, de mezquindad individual. Yo creo que es tan legítimo perdonar como no perdonar, y hay muchos que perdonarán y tienen facilidad para hacerlo. Bendito Dios, nos alegramos. Y hay muchos que no quieren perdonar y también hace parte de su fuero personal. Uno no decide perdonar, uno perdona cuando quiere perdonar o cuando puede perdonar. Pero lo que es importante aquí es el deber de justicia que tiene el Estado no puede simplemente suspenderse porque el Estado es incapaz de administrar justicia. Y les doy una última reflexión. Cuando uno dice que no obedece la ley, porque como no lo van a coger, es decir, que si no hay un policía vigilándolo, entonces uno no tiene que cumplir la ley, ¿ustedes qué piensan? Yo creo que la ley uno la debería cumplir independientemente de si hay un policía vigilándolo o no, porque no puede depender de la fuerza del Estado el que estemos comprometidos con cumplir la ley o no. Y lo mismo creo que sería para el caso contrario. Uno no puede decir que aplica o inaplica la ley simplemente porque porque el malo es muy grande. Es decir, que si a quien usted le tiene que aplicar la ley es demasiado poderoso, pues usted ya como Estado no la va a aplicar porque es muy difícil. Yo creo que ni la fuerza del Estado debe ser determinante para cumplir la ley, como ni la fuerza del delincuente debe ser determinante para no cumplirla. Entonces ese es el primer punto. Yo creo que tiene que haber cárcel porque la justicia para los criminales de lesa humanidad, para los criminales de guerra es fundamental. Y esto recae también sobre las Fuerzas Armadas de Colombia. Yo creo que hay muchos miembros de las Fuerzas Armadas que están detenidos injustamente, que han sido procesados injustamente, que han sido utilizados como mecanismo para lograr indemnizaciones en el exterior, condenándolos acá sin pruebas. Pero también hubo miembros de la fuerza pública que cometieron, por ejemplo, los falsos positivos de Soacha, que violaron el derecho internacional humanitario, que cometieron crímenes de guerra. Y esos miembros de la fuerza pública no pueden aspirar a la impunidad. Tienen que pagar con cárcel por los crímenes que cometieron, porque no es aceptable que en uso del uniforme y de la bandera de Colombia se hayan cometido crímenes de esa naturaleza. Es distinto un militar injustamente detenido a un militar que cometió crímenes de lesa humanidad y que tiene que pagar por ellos. Esa tabla, digamos, en mi opinión, es fundamental tenerla presente. Segundo, el tema de la representación política. Yo no estoy diciendo que las FARC no puedan hacer política. Claro que pueden hacer política. Quieren hacer política, muy bien que hagan política, pero lo importante es que hagan política sin que los criminales de lesa humanidad y los criminales de guerra sean los que los representen. Porque lo que nosotros queremos en la política, por lo menos lo que yo quisiera en la política, es una política que trajera a la mejor gente. Es una política que fuera transparente, honesta, que fuera una política al servicio de la ciudadanía colombiana. Yo quisiera que en Colombia la política fuera una actividad reservada para los mejores. ¿Por qué nos van a decir que además de ladrones que ya tenemos en la política, vamos a tener que tener secuestradores y asesinos? Yo creo que deberíamos aspirar a más como nación, como demócratas. Deberíamos querer una democracia llena de gente buena. Que las FARC quieran hacer política, muy bien que la hagan a través de miembros que no estén metidos en crímenes atroces, que la hagan a través de sus colaboradores, de sus milicias, de gente que que no tenga las manos llenas de sangre, porque yo creo que es importante que podamos decir que en política está la gente de manos limpias, que no roba, pero tampoco mata. Yo me siento sumamente triste de pensar que en estos acuerdos le van a dar a las FARC una cantidad de curules que los ponen por encima de partidos políticos que han hecho la tarea sin matar a nadie. ¿Cómo nos van a decir que las FARC, como izquierda armada, asesina, va a tener mayor representación que
que el polo democrático, que ha sido la izquierda democrática actuante en el país. Yo creo que eso es sumamente grave y que tendríamos que tener una visión moderada sobre ese tema. A mí me parece muy grave que se les den curules sin votos. Me parece sumamente grave que no haya restricciones sobre quién puede aspirar a esas curules. Las curules que le dieron a las FARC son 10, 5 en el Senado y 5 en la Cámara mínimo, pero pueden ser 16, es decir, 26, según la lectura que hemos hecho de las circunscripciones especiales. Habría que ver finalmente cómo terminan funcionando, pero creo que este es un tema fundamental, y es qué tipo de democracia queremos nosotros. Uno no tiene una democracia por decir que todo el que quiera participar entonces participa, que si un delincuente quiere participar entonces la democracia es mejor porque hasta los delincuentes tienen cabida, que porque tenemos asesinos en la democracia entonces nuestra democracia es mejor, que porque los secuestradores que tuvieron presos 30.000 colombianos cobrando por la vida de los ciudadanos van a estar en la política, entonces nuestra democracia es mejor. Yo creo que no. Yo creo que la democracia necesita que la cuidemos, y cuidarla es también mirar quiénes van a llegar a la política. Cuidarla es también pensar quiénes son el tipo de políticos que aspiramos para el futuro. A mí sí me da mucho dolor como colombiana que vayamos a tener unos terroristas en la política. Yo no creo que eso traiga paz para Colombia. Perdónenme, pero no lo puedo creer. Yo no puedo creer que porque usted traiga asesinos a la política, entonces usted pueda decir que Colombia ahora va a ser un país más pacífico. No lo creo. Creo todo lo contrario, que le estamos dando un ejemplo al Clan Úsuga, a la Máquina, a todos los otros grupos ilegales, a los muchachitos que hoy están en el microtráfico, en la microextorsión, que van a creer que ellos también van a poder ser congresistas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de una declaración terrible que dio Garavito. Sí, Garavito, el que violó más de 180 niños en Colombia, que desde el Congreso dice que ya está muy arrepentido y que él lo que quiere es salir y volverse congresista, porque como en este país los criminales han decidido que la manera de pagar sus crímenes es yendo al Congreso, pues entonces simplemente todos quieren hacerse congresistas. Yo quiero que ningún criminal en Colombia piense que después de haber cometido crímenes puede ir al Congreso. Un criminal en Colombia tiene que saber que si cometió semejantes atrocidades, nunca, jamás la sociedad colombiana le va a permitir tener un cargo de dirección en el Estado colombiano. Y una última reflexión sobre este tema. Ustedes saben que si ustedes, cualquiera o yo, cometemos cualquier delito, y volvamos al ejemplo de los delitos, por ejemplo, en inasistencia alimentaria, un joven que tiene un hijo y está peleando con la mamá y entonces decide que no va a pagarle la plata para mantenerlo, eso es un delito en Colombia. Termina pagando cárcel por ese delito. Nunca esa persona va a poder estar en la política en Colombia. Nunca. Queda con derechos políticos excluidos para siempre. Pero lo que nos están diciendo es que cualquier colombiano que cometa un delito queda por fuera de la política, excepto los que cometieron las FARC, los que secuestraron, los que asesinaron, los que reclutaron a los niños. Eso sí van a poder ir a la política. A mí que me expliquen, o que les expliquen a ustedes, cómo es que teniendo criminales en la política, Colombia se vuelve un país más pacífico. Porque nuevamente viene la pregunta, ¿qué va a pasar con todos los otros grupos ilegales que están por ahí? ¿Qué va a pasar en el largo plazo cuando los ciudadanos colombianos se convenzan de que uno puede cometer delitos y finalmente simplemente quedar impune? Tercer tema, a mí me parece sumamente grave que a las FARC no les hayan pedido la plata. Porque como les decía, a los paramilitares se les pidió la plata. Bueno, que se consiguieron poquitos bienes. Y bueno, poquitos bienes se consiguieron, faltó. Pero lo que debimos haber hecho fue haber tratado de mejorar los mecanismos mediante los cuales podemos obtener los bienes de la ilegalidad. Pero ¿qué les parece a ustedes al gobierno diciendo que ellos no tienen ni idea de que las FARC tenga plata? Como dijo el presidente Santos, se la gastaron toda. Y resulta que salen los informes de la UIAF contando que tiene una fortuna gigantesca, y entonces lo que termina pasando es que sacan al director de la UIAF diciendo que es colmo que lo haya contado en medios de comunicación o que se lo haya hecho saber a los colombianos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la finca que tenían las FARC en el Caquetá, que es del tamaño del departamento del Quindío? ¿Qué pasa con las multimillonarias fortunas que tenían en Costa Rica? Vimos imágenes en televisión de las mansiones, los carros, los edificios, los locales, todo lo que tenían las FARC. Entonces ahora simplemente se quedan con toda la plata. Yo me permito recordarles que la revista Forbes dijo que las FARC son el tercer grupo terrorista más rico del mundo. Entonces, son el tercer grupo terrorista más rico del mundo, con plata producto del secuestro
de miles de colombianos, miles de familias colombianas que tuvieron que entregar su patrimonio para poder volver a ver su ser querido, de la extorsión, donde se robaron la plata que estaban haciendo honestamente otros colombianos, del narcotráfico, del negocio que le ha causado a Colombia mayor número de muertos, de tristeza y de desolación, y de la minería ilegal que ha acabado con todo nuestro ambiente. Entonces esas 4 fuentes de dinero, porque las FARC no han estado en ningún negocio ilícito, han estado en esos 4 delitos. No solamente nos dicen que estos delitos son delitos conexos al delito político, es decir, que uno no tiene que pagar cárcel ni por el narcotráfico, ni por la extorsión, ni por el secuestro, ni por la minería ilegal, porque eran delitos conexos, eran para financiar las acciones tan buenas que hacían las FARC en defensa de la ciudadanía colombiana. Entonces no hay que pagar cárcel por ellas. Y que además se pueden quedar con la plata. Miren, a mí eso sí me parte el corazón. Estamos cumpliendo 20 años de la muerte de Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán es el símbolo de la resistencia, en mi opinión. Es el símbolo de quien desafiaba a los criminales y les decía que no importaba qué tan poderosos y qué tan ricos fueran, no íbamos a permitir que estuvieran en la política colombiana y no íbamos a permitir que narcotraficantes como Pablo Escobar o los Rodríguez Orejuela se tomaran el poder en Colombia. Matan a Luis Carlos Galán en esa lucha, pero Colombia persiste en decirle no a volverse una narcodemocracia. Y viene este gobierno y muy tranquilamente le dice a quien era el nuevo cartel más grande de cocaína de Colombia, que es el cartel más grande del mundo, porque otra vez somos los primeros en cocaína en el mundo, que se pueden quedar con la plata y que pueden hacer política. Es una gran derrota para el Estado colombiano. Vamos a hacer una narcodemocracia, donde la plata del narcotráfico, y no solo del narcotráfico, de la minería ilegal, del secuestro, de la extorsión, se vuelve plata de bolsillo para seguir financiando campañas políticas corruptas, ya no solo de ladrones, sino de asesinos y secuestradores. Creo que eso es sumamente triste para Colombia y no querríamos que algo así le pase. Otro tema, el cuarto tema, el tema de las fuerzas militares de Colombia. Yo les decía ya arriba, anunciándoles un poco esta visión, yo no creo que uno pueda decir que aquí ha habido partes y que lo que había en Colombia, como ahora dice el gobierno, era una guerra civil entre 2 bandos, las FARC y el Estado colombiano. Resulta que el Estado colombiano nos incluía a todos, entonces éramos 48 millones de colombianos contra la minoría de las FARC, que eran 10.000 o 12.000 hombres en armas. Entonces ahora nos dicen que es que toca en igualdad de condiciones todos. Y yo me pregunto, ¿cuál igualdad de condiciones? ¿Es que acaso era lo mismo un policía en un pueblo de Colombia tratando de defender ese pueblo de los ataques terroristas que aquellos que llegaban con cilindros bombas y dinamitaban los pueblos, las iglesias, que dinamitaban las bibliotecas donde estaban los niños, que ponían minas antipersonales en las salidas de las escuelas? ¿Es lo mismo? Es lo mismo haber sido un soldado que recorría los campos de Colombia tratando de encontrar a todos los miembros del grupo terrorista, que el grupo terrorista que tenía presos a los ciudadanos colombianos pidiéndoles plata para que la familia los pudiera volver a ver. Es lo mismo el ejército de Colombia defendiendo los pueblos que las FARC llegando a asesinar a todos los ciudadanos y dinamitando los pueblos. Es lo mismo el ejército de Colombia protegiendo los oleoductos que las FARC yendo y volando los oleoductos. Yo creo que no es lo mismo y que no es aceptable que podamos decir que es lo mismo. Yo no creo que podamos tratar a los miembros de la fuerza pública en pie de igualdad con el terrorismo, y creo que es sumamente grave para los colombianos que vayamos a terminar diciendo que aquí da lo mismo todo. El ejército de Colombia, como la policía de Colombia, han sido las fuerzas armadas que han defendido la democracia en Colombia en contra de una amenaza terrorista devastadora como la de las FARC, y no solo de esa, de otro tipo de organizaciones terribles como los paramilitares, como las bandas criminales emergentes y como tantos otros carteles del narcotráfico que han tratado de asesinar a miles de colombianos, y que el ejército de Colombia ha dado, como la policía, sus mejores hombres en la defensa de la democracia. No es justo que los vayan a tratar igual. Finalmente, porque ya se nos está acabando el tiempo, quiero referirme a un tema. Todos los colombianos queremos la paz. Yo quiero la paz. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo se construye la paz? ¿Cómo se logra la paz? El gobierno, como muchos de los que acompañan el sí, cree que se trata simplemente de convencer a las FARC de que no asesinen más, y que entonces
yo no sé de dónde van a salir un montón de recursos donde van a poder distribuirlos entre los colombianos y Colombia va a ser un país distinto. Yo quiero referirme a ese tema. Lo primero, no porque a uno le digan que una receta conduce a la paz, pues entonces eso va necesariamente a conducir a la paz, y creo que es importante que pensemos en eso, porque lo más importante aquí es la paz para Colombia. Yo estoy de acuerdo, pero no porque usted le den unas recetas donde usted junta huevos con harina y con sal, usted va a tener un brownie. Para tener el brownie usted tiene que buscar los ingredientes que pueden construir ese brownie. Entonces aquí la reflexión, no solamente para quienes están en el no, la reflexión para todos los colombianos es cómo se construye la paz en Colombia. Si la respuesta para usted es dele todo lo que le pida el delincuente, los otros, los de adelante, y usted va a lograr tener paz, pues usted puede votar sí. Pero si usted cree que los delincuentes, que para construir la paz se necesita justicia, se necesita estabilidad en la ley, se necesita que construyamos un país donde a los ciudadanos que cumplen la ley les va bien y a los ciudadanos que son delincuentes les va mal, si usted cree que para construir la paz lo que necesitamos son mejores oportunidades para los ciudadanos de bien, si usted cree que es injusto que cuando usted es criminal termine obteniendo más que si es un ciudadano honrado, si usted cree que eso no contribuye a la paz, pues usted tiene que votar que no, porque nosotros no podemos simplemente votar por el titular de la paz, tenemos que votar por la verdadera receta para la paz. Con el no empieza la verdadera construcción de la paz. Con el no vamos a apostarle a un país que esté del lado de los ciudadanos honestos. Con el no vamos a decirle a los criminales que podemos rebajarle sus penas, pero que van a tener que pagar cárcel por los crímenes grandes que cometieron. Con el no vamos a decirle a la ciudadanía que queremos un Estado limpio, transparente, que aspiramos a una política de mejores seres humanos. Con el no vamos a decirle a los criminales de lesa humanidad que con las manos untadas de sangre en Colombia no se debe hacer política, como no se debería hacer política con las manos llenas de plata. Con el no vamos a decirle a la ciudadanía que queremos más para Colombia. Con el no vamos a empezar la construcción de un discurso y de unas realidades que le permitan a los ciudadanos saber que si se cumple la ley, entonces el Estado está con usted. Pero que si usted la incumple, que si usted es un criminal, el Estado va a ser duro con usted. Con el no vamos a decirle no a la injusticia. Vamos a decirle no a todas las causas que están en contra de lo justo. Con el no vamos a decir que recordamos las víctimas y que si podemos perdonar a sus victimarios, podemos hacerlo de corazón, pero que consideramos que el Estado tiene que hacer un esfuerzo para que todos los ciudadanos de Colombia sepan que todo lo que hicieron las FARC está mal, que no es lo mismo haber sido un soldado o un policía de la patria que haber sido un terrorista, que no es lo mismo haber sido un ciudadano víctima de la violencia que un terrorista, que no nos pueden decir que ahora simplemente todos somos, como lo dice el doctor Humberto de la Calle, todos hemos sido victimarios. No es cierto, doctor Humberto de la Calle. Hay muchos ciudadanos colombianos que hemos actuado desde la legalidad, que hemos soportado la violencia y que hoy lo que queremos es un país mejor. Y por eso exigimos que quienes estuvieron en la violencia paguen con cárcel por sus crímenes. Que aquellos que estuvieron en la violencia no hagan parte de la política cuando cometieron crímenes de lesa humanidad. Lo que queremos los del no es una verdadera paz para Colombia. Con el no se inicia la verdadera paz. Con el no estamos diciéndole a Colombia que hay ciudadanos que creemos en la justicia, que creemos en las cosas nobles, que aspiramos a una mejor política, que queremos las grandes transformaciones del país, pero que no necesitamos que vengan terroristas a decirnos qué es lo que necesita Colombia, porque ya lo sabemos. Con el no, lo que estamos diciéndole a las FARC es que tendrán garantías para seguir negociando en una mesa de diálogo, pero que el pueblo colombiano va a ser exigente en términos de lo que les vamos a otorgar, que no todo lo que pidan se les puede otorgar y que si quieren la verdadera paz para Colombia van a tener que empezar por arrepentirse de todo el daño que causaron, con pagar algo de cárcel o en colonias penitenciarias por el daño que causaron, porque la verdadera paz se funda en la justicia, porque la verdadera paz surge de cuando uno aspira a lo que es mejor, la verdadera paz surge cuando le damos un buen ejemplo a toda la ciudadanía, la verdadera paz surge cuando somos capaces de decirle a los colombianos que lo importante es estar juntos en la defensa y que podemos perdonarnos y querernos muchos, pero que no vamos a tolerar que nadie, nunca, jamás en el futuro considere que puede tomar las armas para transformar la sociedad colombiana,
que vamos a fortalecer nuestra democracia y que avanzaremos en todas las transformaciones que se requieren, que serán